construir un triángulo conocidos un lado C, el lado A y la mediana M sub B. Sea el triángulo ABC de vértices A, B y C. Si este es el vértice C, este sería el lado C. Se conoce este lado, esta mediana correspondiente al vértice B y el lado A. Para resolver este problema nos vamos a basar en una propiedad que dice que si nosotros prolongamos la mediana, suponiendo el problema resuelto, y llevamos esta misma medida aquí, tendríamos aquí un punto B'. De modo que si unimos A con B' y unimos B' con C, formamos un paralelogramo, en el cual este lado AB' es igual al lado A minúscula, sería este, y este lado AB sería igual al lado CB', que es el lado C minúscula. Por tanto, nosotros aquí podemos ver que se forma el triángulo BB'A, del cual conocemos esta medida del segmento BB', que es el doble de la mediana, M sub B, que es dato, el lado C, que es dato, y este lado, que es igual al lado A, que también es dato. Luego este triángulo, AB'B, lo podríamos construir. Sería simplemente construir un triángulo en el cual ponemos aquí el doble de la mediana, 2M sub B, y concentro en este extremo, este sería el extremo B de esta figura y este sería el extremo B' de esa figura. O sea que esto es una figura de análisis sobre el problema hipotéticamente resuelto y de ahí deducimos, como decimos, que el doble de la mediana sería este segmento BB' que corresponde a este de aquí. Esto sería M sub B y esto es M sub B. El triángulo BAB' lo podemos construir. Insisto, conocemos BB', que es el doble de la mediana, y luego el doble de este segmento. El lado C y el lado A los conocemos, luego haríamos centro aquí, con abertura C haríamos un arco, y con centro aquí y abertura A otro arco. Se cortarían en este punto que corresponde a este vértice A. Una vez que tenemos A, este lado AB del triángulo, solución, ya lo tenemos marcado. Este punto sería el punto medio del segmento BB', que sería este de aquí. Y ahora no habría más que unir A con este punto, si se quiere se le llama M, unir A con M, y como la mediana va del vértice al punto medio del lado AC, este M es el punto medio del lado AC. Por tanto, esta medida es idéntica a esta. Esta medida la pondríamos aquí repetida y tendríamos aquí el vértice C que corresponde a este. De modo que el triángulo construido sería este que marcamos aquí. Por tanto, nos hemos basado en la propiedad de que al llevar una mediana y prolongarla y llevar la misma medida, se obtiene un paralelogramo. Se recuerda que un cuadrilátero es un paralelogramo cuando sus diagonales concurren en el punto medio de las mismas, a diferencia de un cuadrilátero cualquiera en el que obsérvese que esta diagonal y esta concurren en un punto, pero esta medida no es idéntica a esta, y esta tampoco lo es a esta. Eso es lo que diferencia un cuadrilátero cualquiera de un paralelogramo. Triángulo conocidas sus tres medianas M sub A, M sub B y M sub C. Conoceremos tres segmentos correspondientes a las medianas. Supongamos un problema resuelto ABC en el cual el segmento AM es la mediana M sub A, el segmento BN es la mediana M sub B y el segmento CP es la mediana M sub C. Esas tres medianas, como se sabe, concurren en un punto llamado baricentro, que es el centro de gravedad del triángulo. Se cumple que la distancia del baricentro al punto medio de un lado es igual a la tercera parte del valor total de la mediana, y por tanto la distancia del baricentro al vértice serán las 2/3 partes del valor de esa mediana. Vamos a observar que aquí podemos formar una construcción auxiliar que consistiría en que si este tercio de la mediana M sub A lo llevamos aquí a continuación, y tenemos este punto que le vamos a llamar G', podemos unir G' con C mediante un segmento y G' con B mediante otro segmento. Y observamos que se forma un paralelogramo, GC, G', B. Obsérvese que es un paralelogramo porque GG' es una de sus diagonales, BC es la otra, y esas diagonales concurren en el punto medio. Este, por construcción, es el punto medio del lado BC, dado que esto es igual a esto, por ser esto la mediana, y este es el punto medio del GG', puesto que este tercio de la mediana lo hemos puesto aquí a continuación repetido. Por tanto, este sería el punto medio. Luego esto que se forma aquí sería, digamos, un paralelogramo. Este segmento GC serían 2/3 de la mediana M sub C.
Esto de aquí, GG' sería 1/3 más 1/3, 2/3 de la mediana M sub A. Y el segmento CG' será igual a este, puesto que son los lados opuestos de un paralelogramo. Luego CG' sería esta medida, que son 2/3 de la mediana M sub B. Por tanto, este triángulo que marco aquí es un triángulo cuyos tres lados tienen los 2/3 de las medianas. GG' sería 2/3 de M sub A, GC 2/3 de M sub C, y CG' serían 2/3 de M sub B. Este triángulo, como nosotros conocemos las tres medianas, podemos construir, digamos, conocidos los tres lados. En una línea inclinada cualquiera ponemos 2/3 de la mediana M sub A, hacemos centro aquí y para llevar este lado tomamos 2/3 de la M sub C y haciendo centro aquí, este sería el G y este sería el G', que emula este segmento, y haciendo centro en G' y con este segmento de abertura que es igual a 2/3 de M sub B, trazaríamos otro arco. Esos dos arcos se cortan en el punto C, que es un vértice del triángulo. Este sería el punto medio del segmento GG', que lo podemos hallar aquí, y uniendo C con M, tenemos esta recta en la que se sitúa a este lado. Como esta medida es igual a esta porque es la mediana, llevamos esta misma medida aquí, y aquí tendremos el vértice B, de modo que este es el lado B del triángulo. Por otro lado, si esto es 1/3 de M sub A y 1/3 de M sub A, estos son 2/3 de M sub A, que también lo son este segmento. Por eso esta medida es idéntica a esta. No habría más que prolongar esta línea y tomar esta misma medida y llevarla hacia acá, y sacaríamos aquí el vértice A del triángulo. No nos faltaría más que unir A con B, B con C y C con A para haber cerrado la representación o el dibujo del triángulo, como digo, conocidas las tres medianas. Se recuerda, evidentemente, solo lo vamos a hacer con una, que si esto fuera una cualquiera de las medianas, supongamos que esto es M sub A, pues para poner esta medida, que era 2/3 de M sub A, dividiríamos este segmento en tres partes iguales. Tomaríamos una semirecta cualquiera, llevaríamos tres segmentos iguales de cualquier medida, uniríamos extremo con extremo, haríamos estas paralelas y hemos dividido la mediana en tres partes iguales. 2/3 de la mediana M sub A sería este segmento, que es precisamente este que hemos puesto aquí. Obsérvese un detalle, y es que la inclinación con la que hemos colocado esta línea no tiene por qué coincidir con la de este ejercicio. Lo hemos puesto emulando para que nos ayude a la hora de la ejecución, pero desconocemos esta inclinación y, por tanto, dependiendo de la inclinación con que pongamos el segmento GG', nos saldrá el lado asociado a dicha inclinación. Triángulo conocido el ángulo B, el lado opuesto B, minúscula, y la suma de A más C, de los lados A y C, minúsculas las dos. Este es el lado A, el lado C y el lado B. Entonces conocemos este ángulo, conocemos este lado y conocemos la suma de A más C. Entonces suponemos el problema resuelto. Siempre que nos dan la suma de dos segmentos, lo que hacemos es prolongar aquí y con centro aquí, con abertura C, trazamos un arco, que es trasladar la medida C aquí a continuación. A este punto lo vamos a llamar D. Bien, esto entonces sería C. Nosotros vemos que esta medida la conocemos. Conocemos este lado y conocemos este ángulo. Obsérvese que cuando se conoce este ángulo y se hace este arco, al unir este punto con este ángulo que se forma aquí es la mitad de B. Vamos a demostrarlo. Si este ángulo es B, este es 180 menos B. Como en un triángulo la suma de los ángulos es 180, si esto es 180 menos B, al ser este triángulo BAD isósceles, este ángulo es igual a este. Si este es 180 menos B, entre este y este tienen que sumar B. Como son iguales, por ser isósceles, esto es la mitad de B y esto es la mitad de B. Por eso, cuando en una construcción se hace un arco de este tipo y se conoce este ángulo, al unir este con este segmento se conoce. Casi siempre que se hace un arco de este tipo, al final, el vértice este del triángulo va a estar en la mediatriz de este segmento, una vez que se localicen el A y el D. Entonces, dicho esto, vamos a ver lo siguiente. Como conocemos A más C, es esta medida, podemos poner aquí, en esta zona, la suma de A más C. Supongamos que esta fuera la medida de A más C, aportada por el enunciado, que es este dato de aquí. Con tanto, tenemos aquí el punto C y tenemos aquí el punto D. Este D es este D y este C es este C. Como conocemos el ángulo B, nosotros por este extremo podemos hacer una línea inclinada
la mitad de B, B partido por 2. No habría más que poner B aquí, en este extremo, y hacer la bisectriz. Y este sería la mitad de B, en cuya línea se va a encontrar este vértice A. Este vértice A, que como se puede ver en esta figura, dista del extremo C, mayúscula, la medida B minúscula, que es dato del problema. Luego, si este punto es C, que le tengo, habrá un punto en esta línea que corresponde a esta, que será el vértice A, que diste del punto C la medida B minúscula. Por eso haremos centro en C y con abertura B minúscula trazaríamos un arco de circunferencia. Ese arco nos corta a esta línea inclinada precisamente en el punto A, que es el vértice del triángulo. O sea que como sabemos que A está en esta línea inclinada, pues la hemos trazado con un ángulo de B partido por 2, trazado por este extremo D. Como habrá un punto en esta línea que diste del extremo C la medida B minúscula, que es dato, pues pincho aquí con abertura B minúscula en este arco y me corta aquí. En realidad me corta en 2 puntos, porque el problema tendrá 2 soluciones. Este es el vértice A del triángulo. Uniendo A con C, ya tengo localizado el lado B como deseaba. Y ahora tengo el vértice A y el vértice D. Como hemos dicho, este punto B se encuentra en la mediatriz de este segmento. Pues de este segmento haremos la mediatriz y donde esa mediatriz corte al segmento A más C, tendremos aquí el vértice B del triángulo. De modo que el problema resuelto sería ya este que marcamos un poquitín más fuerte para que quede constancia de que esa sería la solución. La otra solución sería este punto A, sería lo mismo. Unir en vez de este A, unir este con este, en fin, seguir el mismo proceso, pero con ese segundo corte. Evidentemente, si este arco de radio B y centro en el vértice C no cortara esta línea inclinada B partido por 2, no existiría ningún triángulo que cumpliera las condiciones del enunciado. Por eso, este arco tiene que tener un cierto valor mínimo para garantizar que el problema tiene solución. Triángulo conocido el ángulo C, es decir, este ángulo, la altura h sub c, es decir, la altura que parte del vértice C mayúscula y que es perpendicular al lado opuesto, y la mediana m sub c, la que va del vértice C al punto medio del lado opuesto, es decir, el segmento CM. Bien, conocemos esos tres valores, el ángulo, la altura h sub c y la mediana. Aquí podemos ver una cosa que nosotros con la altura y con la mediana podríamos construir el triángulo CHM. Y eso es una primera operación que podemos realizar. Por ejemplo, aquí podemos poner el segmento CH, que sería la altura del dato que nos dan, hacer aquí esta perpendicular, con centro aquí y con abertura la mediana, trazar este arco, y tendríamos aquí el segmento CHM. Esta construcción la vamos a poner ligeramente más alta para que se vea el resultado del proceso que vamos a seguir. Es decir, que repetimos aquí, ponemos aquí la medida CH, hacemos aquí la perpendicular, con centro aquí con abertura la mediana, trazamos el segmento CM y tenemos CHM. Esta primera parte, esto evidentemente es un triángulo rectángulo, recto en H, este sería el H, y tendríamos esto. Este M es este de esta figura y representa, como se puede ver, el punto medio del lado del triángulo. Bien, vamos a ver la propiedad siguiente. Si nosotros prolongamos la mediana CM y ponemos la misma medida y sacamos aquí un punto C', podemos unir esto y se forma un paralelogramo en el cual, al ser esto una diagonal y esto otra diagonal, se cortan en los puntos medios. Este, al ser esta media igual a esta, este es el punto medio del segmento CC', y esto, al ser la mediana, este M es el punto medio de este lado. De modo que este polígono que se forma aquí es un paralelogramo. Este C' lo podemos obtener simplemente prolongando aquí en la figura, y esta medida, que es la mediana M sub C, tendríamos aquí el punto C'. De modo que de esta figura tenemos ya materializado esto. Vamos a observar que el hecho de conocer este ángulo C significa que nosotros podemos calcular este ángulo, que lo vamos a llamar gamma, desde el cual se ve el segmento CC' bajo dicho valor. ¿Cómo podemos calcular a gamma? Pues muy sencillo. Nosotros vemos que de este ángulo, este lado, al ser paralelo a este, y al ser esto una diagonal, este ángulo que tengo aquí es idéntica a esta porción de aquí. Esta porción es idéntica a esta, dado que son dos paralelas cortadas por una transversal. Y por otro lado,
esta otra porción del ángulo C sería idéntica a esta de aquí en este otro lateral. De modo que si en esta figura, vamos a quitar aquí la letra esta que nos molesta un poquito, el ángulo C se descompone como la suma de dos valores, vamos a llamarle alfa y beta, sabemos que si este es alfa, este de aquí es alfa y este es beta. O sea que el C, el ángulo C, sería igual a alfa más beta. Al haber hecho esta diagonal de ese paralelogramo que hemos constituido, el ángulo C, que es todo este, se descompone como dos sumandos, alfa y beta, que lo hemos puesto aquí. En virtud de que esta línea es paralela a esta y esta lo es a esta, pues resulta que si este ángulo es alfa, este de aquí es alfa. Luego en este triángulo CC'(A) se cumple que alfa más beta más gamma, que lo podemos poner aquí, alfa más beta más gamma, es 180 grados. ¿De acuerdo? Es un triángulo CC'(A). Pues alfa más beta más gamma es 180 grados. ¿Cuánto vale gamma entonces? Pues gamma será 180 menos alfa más beta. Pero como alfa más beta hemos dicho que era C, pues gamma vemos que es igual a 180 menos C. Con lo cual este ángulo gamma lo conocemos. Bien, que es el ángulo desde el cual se ve el punto A, es el ángulo desde el cual ve el punto A al segmento CC'. Por tanto, conocido C, nosotros podemos hallar 180 menos C y hallar el arco capaz de 180 menos C de este segmento CC', que es donde va a estar A. Luego haríamos, supongamos que este fuera el arco capaz de 180 menos C. Donde ese arco capaz corta esta línea, que es esta en esta figura, tendríamos el vértice A del triángulo. O sea que repetimos, haciendo la prolongación de la mediana, vemos que se forma el triángulo CC'(A) y el paralelogramo CBC'(A). Vemos que este ángulo gamma podemos calcular su valor. Si este es el ángulo C o CBC, no olvídese que este es el triángulo ABC que queremos construir, del cual este es el ángulo C conocido como dato. Por tanto, al hacer esta diagonal, ese C lo descomponemos como suma de alfa más beta. Y entonces vemos que en este triángulo, al ser esto paralelo a esto, si esta porción es alfa, esta es la misma porción alfa, en la parte de aquí. Por tanto, en este triángulo, alfa más beta más gamma es 180. Despejamos gamma, que es 180 menos alfa más beta, pero como alfa más beta es C, pues sería 180 menos C. Luego el punto A es un punto de esta línea, que es esta, desde el cual se ve el segmento este bajo 180 menos C. Hacemos el arco capaz de 180 menos C del segmento CC', y donde ese arco capaz corte a esta prolongación de la línea MH, tenemos el vértice A. Como este M es el punto medio, del lado AB, esta medida es igual a esta. Al conocer A, esta medida la pongo aquí, con lo cual tengo B, y ya tengo cerrado el triángulo que queríamos construir, cuya trazado general sería este. O sea que hemos puesto con la altura y con la mediana, hemos construido este triángulo rectángulo, el triángulo CHM. Bien, hemos prolongado la mediana y hemos puesto su valor, hemos sacado el punto C'. Y entonces hemos demostrado que el segmento CC', es visto desde A bajo 180 menos C. Hacemos el arco capaz de 180 menos C y donde ese arco capaz corte a esta línea, tenemos el vértice A del triángulo. Conocido A como M es el punto medio, esta medida se pone aquí y aquí tenemos el vértice B, quedando el problema resuelto. Triángulo conocido un lado B minúscula, el ángulo opuesto B mayúscula y la mediana correspondiente. Supongamos que este es el ángulo B, esta es la mediana M sub B y este sería el lado B minúscula. Es una aplicación similar a la del caso anterior, en la cual podemos ver que si nosotros prolongamos la mediana BM y llevamos la misma medida, tenemos aquí un vértice B', constituyéndose aquí este paralelogramo. Y acabamos de demostrar que este ángulo es 180 menos B, es decir, que este ángulo gamma, según se demostró hace un momento, es 180 menos B. Por tanto, nosotros en este caso tenemos que podemos construir el ángulo este. Podemos construir, este sería el lado B que tenemos aquí. Entonces, podemos construir el doble de la mediana. De modo que, en una inclinada cualquiera, podemos poner BB', que sería el doble de la mediana. Este sería el punto medio M,
que tenemos aquí. Hacemos a continuación el arco capaz de 180 menos b, donde va a estar este vértice C. Este sería el arco capaz de 180 menos b. Y ahora, como este punto M lo tengo aquí, y esto es el lado B minúscula, esto sería la mitad del lado. No habría más que hacer centro en M y con abertura la mitad del lado, B minúscula partido por 2, tendríamos este punto que es el vértice C del triángulo. Con el vértice C uniendo con M, uniríamos, y esta medida, como este es el punto medio del lado, esta medida la repetiríamos aquí, y aquí tendríamos A, y no habría más que cerrar el triángulo. O sea que, como se ve, es una aplicación similar al caso anterior. Este sería el vértice C, que corresponde al este C de esta figura. Construir un polígono con forma triangular cuyos valores o datos son el ángulo B mayúscula, el lado opuesto y la mediana M sub C. Es decir, conocemos este lado, este ángulo y esta mediana M sub C, que es la que va del vértice C al punto medio del lado opuesto. Nosotros aquí vemos que con el lado B y el ángulo opuesto podemos hallar el arco capaz del lado B. Es decir, cogemos el lado B, hallamos la mediatriz y llevamos el ángulo B hacia abajo, hacemos aquí una perpendicular y este sería el centro del arco capaz, de modo que desde cualquier punto de este arco se va a ver este segmento CA bajo el ángulo B mayúscula. También podríamos haber puesto aquí 90 menos B y haber inclinado hacia acá esta línea y haber sacado ahí el centro en su corte con la mediatriz. Bien, habrá algún punto de este arco que va a garantizar el ángulo B, pero claro, necesitamos otro dato más que se debe cumplir, y es que la medida CM en el triángulo nuestro, es decir, la mediana M sub C, tiene que tener un determinado valor. Lo que sí vemos es que este punto M dista del punto C la medida de M sub C, o sea que nosotros podríamos hacer un arco de centro C y radio la medida de M sub C, trazar un arco, y ahí tendríamos el punto medio M del lado BA mayúscula. No lo vamos a hacer de momento, aunque sabemos que eso al final habrá que hacerlo para garantizar la posición del punto M. Claro, vemos que si este punto M es el punto medio de este lado, nosotros podríamos ver que si tomamos como centro de homotecia A, podemos reducir esto a la mitad. Este punto B, si le aplicamos una homotecia de razón 1/2, este punto B vendría aquí a la mitad. Es decir, si desde A tomamos y reducimos todo a la mitad, tomando como centro de reducción el punto A, el punto B iría a parar al M. Entonces, como yo sé que el B está en este arco capaz, pues el M, este arco capaz que es idéntico a este, el M estará en un arco capaz mitad. O sea que si este ha sido el centro, pues que el centro del arco, voy a coger A, voy a coger aquí el punto medio, y este sería un centro, un arco, idéntico a este, pero de menor tamaño, o sea, con la misma forma, pero menor tamaño, y este sería su centro. Y este sería el arco capaz del mismo ángulo, pero a nivel reducido. Y en este arco va a estar el punto M, que es este. Con lo cual, haciendo centro en C y con abertura a la mediana M sub C, que habíamos hablado antes, trazaríamos un arco, y aquí nos daría el punto medio M. Uniendo A con M tendríamos aquí, y esta medida es igual a esta, aunque en esta figura no lo aparenta, y este sería el vértice A del triángulo, quedando cerrado. O sea que lo que haríamos es que, como el punto M es el punto medio de este, y B está en este arco, si esto lo reducimos a la mitad, tomando como centro de referencia el punto A, pues haríamos un arco similar a este, una porción de arco similar a este, de modo que pasara por el punto A, y si este es el centro del arco grande, en este segmento cogeríamos la mitad, y este sería el otro arco, de radio mitad que el primitivo. Observe que este punto C ha venido aquí a parar al punto medio, y este punto A tiene que ir a parar al punto medio. Por eso hacemos este arco, que es donde va a estar el punto M. Y ahora, como tenemos el dato M sub C, haríamos centro en C y con abertura M sub C trazaríamos un arco y tendríamos M. Uniríamos A con M, y esta medida sería igual a esta, aunque insisto en la figura no lo aparenta, y este sería en esta línea AM prolongada, donde tendríamos el vértice A, y cerraríamos a continuación el triángulo buscado. Dibujar el triángulo ABC, conocidos el lado B, la altura h sub A y la suma de los lados A y C, A más C. Supongamos que este fuera el triángulo ABC, esto es la altura h sub A, si este es el vértice C, este es el lado C, y si este es el vértice B, este es el lado B. Al conocer la suma de A más C, como esto es A, o
suponiendo este problema resuelto, prolongaríamos el lado este A mediante una línea horizontal, que haríamos centro aquí, y con esta abertura haríamos este arco, con lo cual aquí hemos sacado este punto X y hemos alargado, suponiendo, ya digo, el problema resuelto, hemos alargado al lado A que teníamos, le hemos alargado el C. De modo que XC mayúscula, este sería el vértice C, XC, es la suma A más C, que es dato. Nosotros siempre que hacemos este arco, sabemos que este X, cuando lo localicemos, si este es A, en la mediatriz de este segmento va a estar el punto B. Eso siempre lo estamos haciendo en todos los casos. Por otro lado, si conocemos la altura h sub A, que es esta medida, yo sé que este vértice A va a estar en una paralela a este lado, separada la medida h sub A. Es decir, que si yo me vengo por aquí, o bueno, por aquí, da igual, y llevo la altura h sub A, por ejemplo, la pongo aquí, esta medida es la h sub A, y hago esta paralela, esto lo he llevado en una perpendicular, hago esta paralela, y en esa paralela sé que va a estar el vértice A, y así garantizo la altura h sub A, que es uno de los datos del problema. Este punto C lo conozco puesto que XC es la medida de A más C, que es dato. Y ahora, si este es el lado B, que lo conozco también, no habrá más que hacer centro en C y con abertura B un arco, y donde ese arco corte a la paralela, tendré el vértice A. O sea que al final el proceso será llevar una medida XC que corresponde a A más C, que es dato. Una vez que tenemos hecho esto, tomaremos una paralela, es decir, levantaremos aquí una perpendicular por un punto cualquiera, llevaríamos la h sub A, y en esta paralela, a la línea anterior, se va a encontrar el vértice A. Como conocemos el lado B, que es la distancia desde C hasta A, luego haremos centro en C y con abertura B, con abertura de compás, el lado B, que es dato, trazaremos un arco. Ese arco nos corta en este punto, que es A, con lo cual ya tenemos el vértice A. Y ahora, conocido A y conocido X, como hemos dicho antes, siempre que conocemos esto, en esta mediatriz se encuentra el vértice B. Pues cogeríamos el segmento AX, hallaríamos la mediatriz de AX y nos cortaría aquí en el vértice B. De modo que el triángulo ABC queda ya construido.